vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Ok, denle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a entrar en una oración para entrar en el tema que el Señor, en el mensaje que el Señor nos va a dar en esta tarde. Padre Santo, Padre de amor, mi Dios Rey Celestial, Padre bendito, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por habernos tenido, Señor, aquí ante tu casa, Padre bendito, Señor, ante tu presencia, por habernos permitido llegar, Señor. Oh Padre misericordioso, mi Dios Rey Celestial, te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que seas tú abriendo, Señor, el descendimiento de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que esta palabra que tú me has dado, Señor, para ellos, Padre bendito, sea llegando, Señor, a sus corazones, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, Señor, pasa carbón encendido por mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación, Señor. Padre, que todo, Señor, toda la honra y toda la gloria sea únicamente para ti, mi Dios. Yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes nuevamente. Es un privilegio estar nuevamente aquí ante la presencia del Señor, ante el pueblo. Vamos a abrir las palabras del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 15. Que la palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y que nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a un lado y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Esto es palabra del Señor. Amén. Bueno, el Señor me dio como nombre para esta prédica: la perseverancia que logra la bendición. Muchos sabemos que a veces tenemos muchos anhelos en nuestros corazones y a veces estamos tratando de hacer lo máximo, lo que más puede en nuestro ser, de lograr conseguirlo. Amén. Y perseveramos. Es más, hasta hay un dicho en el mundo que dice que el que persevera alcanza. Y empezamos muchas veces nosotros a querer lograr las cosas, pero se van a levantar muchas barreras para evitar que nosotros logremos conseguir esas bendiciones. Elías era el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno iguala a su estilo, su coraje, su ministerio y su final. Apareció de repente en la época más crítica que vivía el pueblo de Israel, con la idolatría que introdujo el rey Acab y su malvada esposa Jezabel, con una indumentaria hecha de pelo de camello. Sabemos que el cuero del camello es muy resistente, ya que son animales que viven en el desierto. Entonces el pelaje los vestidos que él usaba eran hechos de piel de camello, que lo iban a proteger cuando tuviera que salir al desierto. Se abre paso en la escena para hacer el terror de los dioses de Baal. Sabemos que el rey Baal tenía demasiados sacerdotes a su disposición, donde obligaban al pueblo a seguir las creencias del rey Baal. Pero este varón sacó fuerza de donde no pudo para poder ir a enfrentarlo, y fue el terror para ellos, porque venía con el respaldo del Espíritu Santo, venía con el respaldo de Dios, que iba abriendo caminos para que se le hiciera todo más fácil a él. Revelando quién era el verdadero Dios. En aquella ocasión él mismo degolló los 400 sacerdotes del rey Baal. Él mismo se encargó, un solo hombre contra 400. Eso hoy en día lo vemos como algo imposible, que un solo hombre pueda eliminar a 400 hombres. Pero resulta que es que Dios permite que sucedan las cosas. Él perseveró. A pesar de que se pararon 400 hombres delante de él, él nunca dijo: hasta aquí dejo las cosas, no doy más, aquí quedo. Y yo creo que lo que hemos vivido en las últimas 2 semanas, a raíz de lo que sucedió con esta tormenta, que muchos perdieron en seres, muchos perdieron lo mucho o poco que tenían, se están dando por derrotados. Y yo creo que no es tiempo de darnos por derrotados, sino de seguir perseverando. Amén. De seguir buscando esa bendición. Cuando Dios permite que se nos quite algo, es porque algo mejor viene a nuestras vidas. Amén. Cuando Dios está permitiendo que suceda lo que ha sucedido hoy en día, es para Él también ver en qué puesto estás tú, en qué nivel está tu fe hacia Él. De la misma manera estaba Elías enfrentándose a estos 400 sacerdotes. Si Elías no hubiese tenido esa fe en un nivel superior, Elías se da por derrotado, da media vuelta y se retira. Pero Elías sabía que Dios no lo iba a abandonar. Elías sabía que él iba a salir victorioso. Por eso él continuó con lo que el Señor le había enviado. Por eso, si hemos perdido algo a través de estas crisis que ha sucedido en estas 2 semanas, o si estamos buscando de esas ayudas, no desistamos, porque Dios va a dar esa bendición. Amén. Dios te va a dar a ti algo mucho mejor. Santo.
A mí me dijeron en el transcurso de la semana, tranquilo que Dios le va a dar algo mejor a usted. Amén. Tranquilo que Dios te va a brindar algo mejor. Y muchos de los que llamaban de pronto a requerir de mi servicio decían, yo les decía, no, me quedé sin carro, me quedé sin auto, el auto se inundó, me quedé sin carro. Y muchos decían, tranquilo que Dios le va a dar algo mejor a usted. Y para la gloria de Dios, así fue. Dios cumple su palabra con su pueblo. Dios no desampara a su pueblo, y mucho menos a sus hijos. Amén. Por eso hay que seguir perseverando, no darnos por derrotados. A pesar de que yo veía mi sustento hundiéndose y el enemigo atacando, diciendo, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ahora sí te doblegué. Un momento triste de ver, de decir 4 años, verlos hundir. Es triste. Y el enemigo quiso tocar la fe mía, pero no le permití. Amén. Seguí orando y seguí clamando, y el enemigo seguía atacando de una u otra manera. Pero las bendiciones fueron viniendo una tras de otra. Porque hay que seguir perseverando en el Señor, seguir buscando de su presencia, seguir clamándole. Porque todo lo malo que sucede en nuestras vidas es con un propósito. Y no es para que nosotros reneguemos al Señor, no es para que nosotros digamos, ¿por qué a mí? En vez de decirle al Señor, ¿por qué a mí? Decirle, Señor, gracias, porque sé que algo bueno viene detrás de todo esto. Elías realizó milagros en su obra, tales como orar para que no lloviera por 3 años y después orar para que descendiera nuevamente la lluvia. Durante el tiempo de hambre se acercó a una viuda en la ciudad de Zarepa, donde hizo el milagro de la harina y el aceite. Y la forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Que yo creo que muchos quisiéramos ser llevados ante el Señor de la misma manera como Elías fue llevado. Después apareció en la persona de Juan el Bautista. Después tuvo el privilegio junto a Moisés de estar presente ante la transfiguración. Y cuando se iba a dar su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo. Muchas veces el Señor te quiere formar a ti. Y muchas veces una de las maneras de formarte es pasando por muchas pruebas. Pasando por el fuego. Porque el Señor va a saber de qué estás hecho. El Señor no nos va a dar a nosotros cargas que no podamos llevar. El Señor no nos va a dar a nosotros pruebas que no podamos pasar. Pero el Señor quiere de nosotros que sigamos perseverando en lograr hacer realidad lo que queremos. Eliseo iba a ser su gran discípulo. De esta manera Eliseo entra en la escena. Eliseo supo que su maestro le sería quitado, pero a pesar de eso le pidió una bendición mayor de la que él ya tenía. Así debe de ser con nosotros mismos. Pedirle al Señor una bendición más grande de la que ya tenemos. Amén. Si el Señor nos ha venido bendiciendo a nosotros durante todo esto que hemos vivido, pandemias, huracanes, tormenta, y nos tiene aquí en su casa hoy, ¿por qué no pedirle más al Señor esa bendición extra al Señor? Amén. Pero para nosotros clamarle al Señor por esa bendición extra necesitamos tener esa fe intacta, que a pesar de que el problema lo veamos más grande, sabemos que el Señor es mucho más grande que este problema. Amén. Y no nos dejemos envenenar la mente ni el corazón del enemigo. Amén. La determinación de Eliseo era de no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu. Veamos en qué consiste la perseverancia
que logra la bendición. La bendición es aquella que enfrenta las pruebas que te desaniman. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido proyectos y los hemos puesto ante las manos del Señor y hemos querido hacer que estos proyectos se hagan realidad, pero viene el desánimo, viene X o Y persona y te desanima y empiezan, eso no da, te vas a arriesgar, vas a perder, vas a quedar arruinado. Y muchos caemos en este juego de creerle al hombre y no creerle al que le entregamos el proyecto. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. La prueba de la resistencia la vemos en el versículo 2 y 4 del mismo libro de Segunda de Reyes. Dios pudo haber tomado a Elías en Gilgal. Aquel era el lugar ideal, pues allí fue donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo siguiera más, que era hora de dejarlo solo. La petición que Eliseo oyó era dura y tenía el propósito de desanimarlo. Vemos que Elías quería desanimar a Eliseo. Quédate. Y ese era el propósito que tenía, de hacerlo desanimar. Muchas veces ese desánimo viene a veces hasta de la persona que menos creemos hacia nosotros. Y no necesariamente tiene que ser alguien del mundo. Muchas veces lo tenemos sentado al lado de nosotros. Muchas veces lo tenemos en nuestro propio hogar. Y empieza el desánimo y empiezan los ataques. Y ya te ponen a dudar si sí o si no. Pero ahí estás dudando en la fe de que Dios te va a dar a ti lo que tú has puesto en sus manos. Amén. Por la expresión vive Jehová, dicha 3 veces, denota una determinación inquebrantable de seguir hasta obtener la bendición mayor. La expresión no te dejaré nos recuerda cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, quien luchando con él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Muchas veces nosotros hemos estado al punto de lograr conseguir la bendición. Y a veces el enemigo te pone a vivir lo que has pasado para llegar hasta el punto donde estás. Y decides dejarlo ahí. Y te da el temor de dar el próximo paso. A muchos nos ha sucedido. A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces se me vienen muchas ideas de montar proyectos nuevos y trato, pero siempre llega ese espíritu de temor y me desanima y me bloquea. Y a veces veo otras personas que hacen el mismo proyecto y les da resultado y yo digo, ¿y por qué yo no lo hice? No puedes decir más nunca siempre. Exacto. Usted mismo está ya dando paso. Exacto. Tranquila. Lo mismo dijo Ruth cuando su suegra le pidió que se fuera. Fue la determinación y la prueba de resistencia lo que logró en estas personas una gran bendición. Eliseo llegó a ser el sucesor de Elías. Muchas veces nos da tanto el temor que aflojamos en seguir la prueba. Y el Señor nos dice hoy que no aflojemos. El Señor nos dice hoy que continuemos. Y porque si vamos con Él, ¿quién contra nosotros? Amén. Si le clamamos a Él,
¿quién va a hacer imposible lo que Dios va a hacer posible? Amén. Amén. Segundo punto, la prueba del carácter, versículo 3 al 5, del mismo Segunda de Reyes. Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo fue que allí había una escuela de profetas. A los profetas se les había revelado que Elías iba a ser traspuesto, de modo que el ir de un sitio a otro fue para probar el carácter de Eliseo. De igual manera el Señor prueba nuestro carácter. Muchas veces vemos que ya estamos tratando de lograr la bendición, pero el Señor quiere probar tu carácter y te atrasa o te pone una traba, como decimos nosotros, a ver qué vas a hacer tú. A ver si vas a ser paciente o a ver si te vas a airar contra él. Si somos pacientes, el Señor va a hacer que esa bendición llegue más rápido. Amén. Si nos vamos a airar, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Dios no quiere un corazón airado que le sirva a Él. Dios no quiere un corazón airado que esté solo a la espera de una bendición para darle la espalda a Él. El Señor busca que seamos pacientes en su palabra, que seamos pacientes en Él y que podamos recibir esa bendición al tiempo que Dios lo permita. Recordemos que no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo del Señor. Si fuese por nosotros, estaríamos desbocados allá afuera como caballos salvajes buscando esa bendición y pasando por encima de quien fuera para poderla obtener. Y muchos la lograrían obtener, pero de la misma manera como la van a obtener, la van a perder. Pero si somos pacientes, el Señor va a permitir que esa bendición llegue sola a ti, sin necesidad de salir a desbocarte como un caballo salvaje afuera. El Señor va a permitir que esa bendición llegue hasta donde tú estés, porque el Señor conoce tu corazón, porque el Señor sabe que estás descansando en Él, el Señor sabe que estás buscándolo a Él, el Señor sabe que le estás entregando todas las pruebas, desde la más pequeña hasta la más grande, a Él, para que sea Él que te ayude a salir de todas las situaciones. Amén. Oyendo de parte de ellos mismos, sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza. Era lo que le decían siempre a Eliseo. ¿Y qué era lo que él respondía? Vive Jehová y vive tu alma. Amén, aleluya. ¿Cuántos de pronto de nosotros nos pueden decir, usted sabe que va a llegar el banco a quitarle su casa? ¿Cuántos seríamos capaces de decir, vive Jehová y vive tu alma? Amén. ¿Sabes que se pueden decir, sabe que le van a quitar su trabajo? ¿Cuántos somos capaces de decir, vive Jehová y vive tu alma? ¿Cierto que es difícil? Porque vemos todo lo que hemos logrado con grandes sacrificios esfumarse de la noche a la mañana. Y es difícil decir, vive Jehová, vive tu alma. Yo creo que muchos durante ahora la tormenta solo pensábamos, ¿qué vamos a hacer? Lo perdí. De entrar en un momento de desesperación. Pero hay que darle gloria a Dios. Amén. Que nos tiene con vida. Aleluya. Amén. ¿Cuántos perdieron la vida por aferrarse, solamente por aferrarse a lo material, y perdieron la vida? Nosotros salimos victoriosos Amén. porque el Señor permite que el enemigo te toque, más que no te mate, Amén. más que no te quite la vida. Amén. Y hay que darle toda la honra y toda la gloria a Dios, que estamos hoy aquí reunidos
ante su presencia. Amén, aleluya. A lo mejor cuando nos proponemos a buscar esa bendición mayor, escuchará una u otra vez la voz interna que le susurra diciéndole, no lo lograrás. Lo último que quisiéramos oír en nuestro decidido camino hacia esas metas es que nos van a arrebatar esa bendición. A raíz de todo lo que sucedió, fueron muchos los choferes que allá en la calle perdieron sus autos. Demasiados. Y yo entré en un punto en decir, arreglo el carro, continúo laborando en él. Y empezaron los mecánicos a decirme, tú lo arreglas, pero el carro te queda con problemas eléctricos. Y te va a pedir, y arreglas una cosa y te pide otra, y te pide otra, y te pide otra, y te pide otra. Y en ese momento yo le dije al Señor, ¿qué hago? Tomamos la decisión, y gracias a mi esposa que me apoyó en esto, tomamos la decisión de yo ir nuevamente a donde yo había sacado el auto. No le estaban dando autos a nadie, porque todos los autos que estaban en ese lote ya estaban vendidos. Todos. Y fuera de eso estaban pidiendo un ingreso demasiado alto, un down payment demasiado alto. Y lo primero que yo hice es mirar al cielo y dije, Señor, si es de parte tuya, yo salgo con un carro de aquí. Amén. Amén. El Señor sabe las necesidades que teníamos y el Señor sabe que es mi herramienta de trabajo. Amén. Y en ese momento salió un muchacho y me dice, tengo un carro que no está nuevo porque tiene 8,000 millas, pero lo categorizamos de segunda. Déjame ver si puedo hacer algo. Pero ya vamos a cerrar. Eso fue el día viernes. Él me dijo, vente el lunes y llega aquí a las 11 cuando esté el jefe. Yo no llegué a las 11, llegué a las 12. Como buen hispano siempre llegando tarde a todos lados. Llegué a las 12. Hablando con él, él me dice, vamos a hacer el papeleo. En el sistema, el carro que él me había ofrecido ya lo tenían separado. Una persona dando un down payment mucho más alto que el que yo iba a dar. Cuando él me dijo, hay un problema. Este carro ya está separado y no hay más carros. Lo primero que yo dije, Señor, si es de tu parte, yo salgo con este carro el día de hoy. Amén. Y él dijo, hablo con mi jefe y ya te digo si sí o si no. Y por el solo hecho el jefe de ver de que yo ya había sacado un carro anteriormente con ellos, dijo, denle el carro a él. Amén, aleluya. Ahí es donde está la perseverancia que tuve yo. Aunque me puso el enemigo a pruebas a decir, no se lo van a dar, ya no hay carros, no hay placas, no hay nada, váyase. Yo seguí perseverando. Amén. Por esa bendición que el Señor tenía para mí. Amén. Y ahí entendí cuando mis hermanos o mis clientes me llamaban y decían, no se preocupe que Dios le va a dar algo mejor a usted. Amén. ¿Cómo no agradar al Señor? ¿Cómo no servirle al Señor cuando vemos cómo Él obra en nuestras vidas? ¿Cómo no serle fiel a un Dios verdadero, a un Dios justo, a un Dios que hace de lo imposible posible? Amén. Por eso hoy les digo que no nos desanimemos, que si hemos perdido algo económico, material, es solo económico y material, porque Dios tiene nuevas bendiciones para nuestras vidas. Amén. Tenemos que prepararnos porque cuando diga no te dejaré es cuando vamos a tener la prueba mayor para ver hasta dónde nos acompañará nuestro carácter. Va a haber un momento en que ya vamos a estar cerca de esa bendición y es donde va a venir la gran prueba para ver si somos como Dios quiere que seamos para poder recibir esa bendición. Amén.
La prueba, tercer punto, la prueba de la separación en el versículo 11 del mismo Segunda de Reyes. Dice, finalmente Elías fue arrebatado al cielo como él mismo lo había dicho. Nunca tal cosa había pasado. Eliseo vio que su maestro subió vivo a los cielos en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Aquella fue la separación más espectacular de la que se tenga conocimiento. Amén. La separación de algo muy querido puede ser la prueba mayor y el vacío que ella deja no es tan fácil de ser llenado. No es fácil de ser llenado ese vacío. Cuando el Señor me dio a mí el primer auto, cuando yo empecé a trabajar, el Señor me dijo, y le pondrás Abraham. Y yo me quedé a un carro. Y le pondrás Abraham. Pero era porque yo iba con fe en esa primera vez, harta fe, a sacar ese carro. Cuando no tenía crédito, cuando no tenía dinero, cuando no tenía nada. Ese primer carro me lo entregaron prácticamente sin nada de dinero. Y desde ahí a muchos le decía, el carro se llama Abraham. Y cuando el carro se pierde ahora, ese es el vacío que deja. De decir, 4 años de Abraham acompañándome y recorriendo las calles y las carreteras para verlo perder. 4 años, ese es el vacío. Pero aún así, el Señor me da el segundo carro y le digo yo a mi esposa, busquémosle nombre. Y mi esposa dice, Abraham 2. Entonces le pusimos Abraham 2 al segundo carro. Pero aún así, no dejé a Abraham 1 tirado, lo tengo al frente de la casa estacionado. Finalmente Elías fue, la separación es algo muy querido que puede ser la prueba mayor y el vacío que ella deja no es tan fácil de ser llenado. Tenemos que pensar que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba. El Señor se lo tuvo que haber dicho, se lo dijeron los otros profetas y el mismo Elías se lo había dicho. Eliseo ya sabía lo que iba a suceder. O sea que él ya tuvo tiempo de irse preparando para que no tuviera ese vacío en su corazón al ver partir a Elías. Sin embargo, este dolor no lo apartó de su objetivo. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Si hemos perdido algo valioso que nos dejó ese vacío en nuestro corazón, no nos apartemos de ese objetivo de seguir adelante. Amén. No es fácil, pero en el Señor no hay nada imposible. Amén. Tenemos que seguir en pie de lucha y seguir buscando el objetivo por el cual el Señor nos tiene aquí. Eliseo no se puso a llorar al momento de saber la noticia. En su corazón había una resolución por adquirir lo mejor en este momento. ¿Qué nos indica esto? El separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. No siempre es una pérdida. Muchas veces esto se ve reflejado hasta en las mismas familias, hasta en los mismos matrimonios cuando no son felices. No me separo porque es que sin él no soy nada. No me separo porque es que sin ella no soy nada. Y duele esa separación, pero a veces el Señor tiene esa bendición grande para ti a un lado, pero también hay que clamarle al Señor que sea el Señor quien te mueva, no que seamos nosotros por conciencia propia de nosotros. Amén. Que sea el Señor quien te mueva de donde estés para poder obtener la bendición. Por el contrario, el dejar aquello que tanto amamos pudiera ser la oportunidad que Dios nos concede para darnos una bendición más grande. Al principio sentiremos el afecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Al separarnos de lo que amamos, viene una bendición mayor. Amén.
es aquella que prosigue hasta llegar a la otra orilla. Estamos hablando ahora de la misma bendición. La importancia de la insistencia en el versículo 6 del mismo libro de Segunda de Reyes. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él buscaba una bendición mucho mayor. Y es que Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, donde no hay que hacer muchos esfuerzos, donde no se nos exige nada, para que descubramos dónde está el depósito de sus bendiciones. Todos tenemos en la vida un Gilgal. Queremos las bendiciones, la bendición no te va a llegar estando sentado. Amén. La bendición no te va a llegar estando acostado. Tenemos que salir y enfrentarnos a lo que está afuera para lograr conseguir la bendición. Pero ya vamos sabiendo de que delante de nosotros va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Abriendo camino. Allí nos queremos quedar con el profeta. En ese lugar hay muchas cosas que nos da gusto tenerlas. Pero al caminar con el profeta descubrimos que lo mejor está por delante. La lucha más grande que enfrentamos es con una vida conformista. Muchos nos conformamos con lo que tenemos, cuando sabemos que podemos conseguir más. Y el hecho no es también de llenar todos nuestros graneros, nuestros depósitos y dejar que la bendición se pudra. Si nosotros logramos conseguir más y el Señor nos permite conseguir más, tenemos que acordarnos de aquel que está también en la búsqueda de esa bendición y ayudarlo. Amén. Así que si de repente se encuentra caminando a través de una crisis, no se sorprenda, porque el Señor le ha invitado a caminar hasta la orilla para que cruce el río. Y una vez estando allí, descubra lo que Dios tiene preparado. Vemos el caso de la mujer que se encontró con Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 26 al 29. La mujer que tenía a su hija atormentada por demonios. Dice, su hija estaba atormentada por un demonio. Ella sabía que nadie más podía sanarla sino el maestro de Galilea. Así que permaneció al lado del Señor, oyó con tristeza las palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin embargo, escuchó una respuesta que ni el mismo maestro se la esperaba. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. El poder de la insistencia es lo que al final nos lleva a mover el corazón compasivo de Dios. Yo he escuchado a muchos, y a veces hasta yo lo he dicho: tanto que yo me mato, ¿para qué? Tanto que yo lucho, ¿para qué? Tanto que yo trabajo, ¿para qué? Yo creo que muchos lo hacemos, pero Dios quiere ver tu corazón. Y yo sé que yo puedo seguir trabajando noche y día, pero yo sé que el Señor me va a dar esa recompensa que yo he querido. Amén. Yo sé que el Señor me va a dar esa bendición que yo he querido. Amén. Yo sé que el Señor va a permitir que yo viva de la manera como yo he querido. Amén. Pero para yo lograrlo, hay que sacrificarse, hay que lucharlo, hay que buscarlo, hay que guerrearlo. No va a llegar solo. Nadie te va a llegar a la casa a decir: aquí está el trabajo que tanto querías.
Aquí está la casa que tanto buscabas. Nadie lo va a hacer. Solo Dios. A un hermano le regalaron una casa en Filadelfia y él estaba buscando por otro lado. Y la persona se murió y dejó dicho que se la regalaran a alguien que necesitara. Gloria a Dios. Llegaron a esa persona y solo le aceptaron un penny, porque eso fue lo que él pidió. Y ahora es dueño de una casa. Gloria a Dios. Pero ¿cuánto estuvo ese varón clamándole a Dios? ¿Cuánto estuvo ese varón clamándole a Dios? Dios no va a permitir de pronto a alguien así que se lo den. Ese varón tuvo que haber doblado rodilla mucho para obtener esa bendición. Amén. Y el Señor sabe y conoce lo que hay en el corazón de ese varón. Y esas son las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Segundo, acompañando al profeta hasta el final, versículo 8. El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y llegaron juntos al Jordán. La única manera como logramos las bendiciones es caminando con nuestro Elías. ¿Quién es nuestro Elías? Jesucristo. Y si no caminamos con Jesucristo, ¿vamos a obtener las bendiciones? No, ¿cierto? Tenemos que estar siempre caminando con Jesucristo para poder obtener lo que Él nos va a dar a nosotros. Dios no te va a dar algo que te lleve a la perdición. Esto es otro punto. Dios no te va a llevar algo que te vaya a llevar a una perdición. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Amén. Dios te va a dar esas bendiciones para que tú sigas buscando de Él noche y día. Amén. Para que sigamos buscando de su presencia cada vez más de lo que como lo hacíamos más de lo que lo hacíamos anteriormente. A quien ahora llamamos, la única manera como logramos las bendiciones es caminando con nuestro Elías, a quien llamamos ahora Cristo. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de llegar al Jordán. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo pasara por todos los lugares hasta alcanzar la otra orilla. ¿Y qué importancia tiene para nosotros como creyentes pasar de un sitio a otro, de una experiencia a otra? Muchas veces el Señor nos permite cruzar por todos estos sitios para ir aprendiendo, para aprender a dominar nuestro carácter, para aprender a clamarle a Él, para aprender a tener la fe más alta, para aprender a ver a los demás de la misma manera como Dios nos ve a todos. Dios no tiene preferencia con nadie. Dios es el mismo Dios de todos. Amén. El mismo Dios de aquel que está afuera sin un hogar, mendigando en la calle. El mismo Dios de aquel que puede estar preso. El mismo Dios de aquel que está postrado en una cama. Es nuestro mismo Dios. Amén. Amén. Dios no tiene preferencia Aleluya. ni a raza ni color. Amén. ¿Qué le está mostrando el Señor al llevarlo en diferentes direcciones? Que descubra que es caminando con el Señor cuando logrará la bendición mayor. Si el Señor lo lleva a algún Betel, sepa que allí Él tiene la casa de pan. Cuando muchos llegamos a este país, llegamos a un país nuevo que no conocíamos, un idioma nuevo que no conocíamos. Y muchos decíamos, ahora, ¿qué hago? Ya estoy acá, ¿qué hago? Esta es la casa de pan que el Señor tenía para nosotros cuando Amén. llegamos a este país. Amén. Para venirnos a alimentar de Él, Amén. para venirnos a buscar de su presencia, para venir a buscar cada día esas bendiciones
que el Señor nos va a permitir, o que nos va a permitir lograr conseguir aquí, en este país. Amén. El Señor nos dio esta tierra por heredad y tenemos que creerle al Señor que todo lo que hemos puesto en sus manos se va a hacer. Amén. En todo caso, Él mismo es el pan de vida, y si le lleva a un Jericó, allí quebrantará los muros, y si le lleva al Jordán, sepa que Dios abrirá caminos donde no los hay. No importa a dónde caminemos, si vamos en compañía del Señor, veremos veremos su victoria. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque esta prédica es un poco extensa, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta acá y continuamos el otro domingo cuando el Señor me permita nuevamente. Amén. Amén. Espero que lo poco o mucho que el Señor nos haya dado ahora mismo lo pongamos en práctica, que empecemos a buscar más de Él, a buscar más de su presencia, a creerle más a Él. Amén. No veamos las pruebas como una derrota. No veamos las pruebas como una derrota. Cuando el Señor nos pone a nosotros las pruebas es para que empecemos a buscar cada día más fuerte de Él y a clamarle a Él por ese cambio, a clamarle a Él por esas bendiciones que de pronto el enemigo nos quiere arrebatar o nos ha arrebatado. Amén. Vamos a entrar en oración y para entrar también a presentar la bebé que han traído. Padre Santo, Padre bendito, Señor, mi Dios Rey Celestial, gracias te doy, Padre Santo, por haberme permitido, Señor, estar aquí ante tu presencia, ante tu pueblo, Señor, llevando esta palabra, Señor. Padre, abre ese descendimiento en mis hermanos, Señor. Abre ese corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, sea formando raíz en sus corazones, Señor. Que sean ellos entregándote todo en tus manos, Padre bendito, Señor. Y que sean ellos buscando, Padre bendito, esa bendición mayor que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, mi Dios Rey Celestial, yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, y ahora nos preparamos a presentar, Señor, esta vida nueva ante ti, esta niña nueva, esta bebé, ante tu presencia, Señor. Amén. Y darnos ese regocijo cada vez que venga un bebé nuevo, un niño nuevo a este hogar, Señor. Amén. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén.